Nadie en el salón de conferencias de Altamira Group esperaba que la señora del carrito de limpieza abriera la boca, mucho menos en inglés, mucho menos para corregir al millonario frente a todos. El carrito de limpieza hacía un ruido suave, casi imperceptible, ruedas de plástico sobre mármol pulido, un sonido tan familiar en ese edificio que nadie lo registraba, nadie miraba. Nadie prestaba atención a la mujer que empujaba ese carrito con movimientos precisos y silenciosos, como si fuera parte del mobiliario, como si fuera una sombra con delantal azul marino y cabello recogido con una liga de tela desgastada. Valentina Ríos tenía 43 años, manos ásperas, espalda recta, ojos cafés con una profundidad que nadie en ese edificio se había molestado en notar. El delantal decía Servicios Altamira. Letras bordadas en hilo blanco, pequeñas, discretas, como ella. Llevaba 6 años empujando ese carrito por los pasillos del piso 22 del edificio Torres del Río, en el corazón financiero de Bogotá. 6 años limpiando ventanas que daban a la ciudad entera. 6 años fregando los baños de hombres que ganaban en un día lo que ella ganaba en un año. 6 años escuchando conversaciones que nadie creía que ella podía entender. Ese martes en particular, el piso 22 olía a café recién hecho y ambición reciente. La reunión había comenzado a las 9 de la mañana en punto. Sala de conferencias principal. 12 personas alrededor de una mesa de vidrio con patas de acero negro. Laptop, proyector, agua mineral en botellas de cristal. La clase de reunión donde se decidían cosas que afectaban a miles de personas sin que esas personas supieran que estaban siendo decididas. Valentina entró por la puerta lateral, la puerta de servicio, la puerta que nadie usaba excepto ella. Su trabajo era recoger los vasos sucios, reponer las botellas de agua, limpiar en silencio y salir, sin mirar, sin escuchar, sin existir demasiado. Eso era lo que el protocolo decía, eso era lo que todos esperaban. El hombre al frente de la mesa era Rodrigo Altamira Fuentes, 51 años, 1,83 m. Traje gris Oxford con corbata azul oscuro de seda italiana. Gemelos de platino en las mangas. El tipo de hombre que entraba a un cuarto, y el cuarto reorganizaba su atmósfera alrededor de él. Dueño de Altamira Group. 4 empresas, 3 países. Una reputación construida sobre la certeza de que él siempre tenía razón. Siempre. A su derecha estaba el señor Harrison, ejecutivo de una firma de inversión con sede en Nueva York. 54 años. Cabello cano peinado hacia atrás. Acento del noreste americano. El tipo de inglés que se habla cuando uno quiere que todos sepan que creció con dinero. La reunión era en inglés. Mixta. Técnica. Importante. Rodrigo Altamira hablaba inglés. Eso era indiscutible. Lo hablaba con fluidez, con confianza, con la clase de seguridad que da haber estudiado 2 años en una universidad privada de Miami. Pero había una diferencia entre hablar un idioma y dominarlo. Una diferencia enorme, invisible para la mayoría, perfectamente visible para quien sabe. Valentina sabía. Ella seguía recogiendo vasos, movimientos lentos, calculados. El carrito a su lado, los oídos abiertos sin que nadie lo notara. Rodrigo estaba explicando una cláusula del contrato, la cláusula 16. La que regulaba los derechos de arbitraje internacional en caso de disputa. Hablaba con autoridad, con esa cadencia de quien está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Y entonces lo dijo. The party of the first part shall be held liable for consequential damages in perpetuity, notwithstanding any prior agreement. El señor Harrison frunció levemente el ceño. Apenas 1 milímetro, pero lo frunció. Rodrigo Altamira no lo notó. Siguió hablando. Valentina sí lo notó, porque lo que Rodrigo había dicho no era lo que el contrato decía. No exactamente. Había transpuesto 2 términos. Había cambiado el sujeto de la responsabilidad. En apariencia nada, en la práctica millones de pesos, millones de dólares. Un error que podía costar todo. Valentina tomó un vaso vacío. Lo puso en el carrito. Tomó otro. Siguió. Rodrigo la miró un segundo. Solo un segundo. Con la mirada que se le dedica a un mueble que está donde no debería estar. Luego volvió al señor Harrison. ¿Queda claro, señor Harrison? El ejecutivo asintió lentamente, pero había algo en sus ojos. Una duda. Un cálculo. Valentina puso la mano sobre el carrito.
Estuvo a punto de empujarlo hacia la puerta. Estuvo a punto de salir. Estuvo a punto de hacer lo que siempre hacía, pero no lo hizo. Perdón. Una sola palabra. En español. Casi un susurro. Rodrigo Altamira giró la cabeza. Despacio. Con la clase de incredulidad que precede a la indignación. Miró a Valentina. Al delantal azul. Al carrito. A las manos ásperas. ¿Me habla a mí? Valentina lo miró directo, sin bajar la vista. Hay un error en lo que acaba de traducir, señor. El silencio en la sala fue tan denso que se podía pesar. Rodrigo Altamira soltó una carcajada. Corta, limpia, de esas que no tienen gracia sino desprecio. ¿Un error?, repitió, mirando a los demás como invitándolos a reírse con él. Algunos sonrieron, los que sabían quién pagaba sus sueldos. Sí, señor, dijo Valentina. Voz firme, tranquila, sin un gramo de nerviosismo visible. Rodrigo inclinó la cabeza. La estudiaba como se estudia algo absurdo, como una anomalía del universo. Si eres tan lista, dijo él, despacio, con una sonrisa que era casi una mueca, traduce esto. Y abrió el contrato en la página de la cláusula 16. Lo empujó por la mesa hasta donde ella estaba. Un gesto deliberado, calculado, diseñado para humillar. La sala esperaba. 12 pares de ojos, algunos curiosos, algunos incómodos, algunos divertidos. Valentina miró el contrato. Lo tomó con las 2 manos. Esas manos ásperas que nadie miraba. Lo leyó en silencio durante 8 segundos exactos. Y entonces empezó a hablar. En inglés. Perfecto. Para entender lo que pasó ese martes en el piso 22, había que ir muy atrás. Había que ir hasta una ciudad diferente. Hasta una vida diferente. Hasta una versión de Valentina Ríos que muy pocas personas en ese edificio habrían reconocido. Cali. Año 2003. Valentina tenía 23 años. Cabello suelto. Ojos brillantes. Una tesis de grado sobre lingüística aplicada y traducción jurídica encuadernada en espiral azul sobre el escritorio de su cuarto. 408 páginas. 4 años de trabajo. La mejor calificación de su promoción en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Dominio certificado de inglés, francés y portugués. Especialización en traducción de documentos legales y comerciales. Una carta de recomendación del decano que decía, textualmente, que Valentina Ríos era la estudiante más brillante que había pasado por ese programa en una década. Esa carta la guardaba en un sobre de plástico transparente, junto con el diploma, junto con las calificaciones, en el fondo de una caja de zapatos debajo de su cama en Bogotá. Nadie sabía que existía. Esa era la historia que nadie se había molestado en preguntar. Valentina llegó a Bogotá en el 2006, recién casada. Marcos Ríos era ingeniero civil. Buen hombre, trabajador. Amaba a Valentina con esa clase de amor tranquilo que no necesita demostración constante. Se instalaron en un apartamento pequeño en el barrio Chapinero. Ella consiguió trabajo en una firma de traducción. Él en una constructora. La vida era estrecha pero ordenada. Tenía la forma de algo que podría crecer. Y creció. Durante 4 años, creció. Luego se rompió. El accidente de Marcos fue un miércoles. Un camión de carga que perdió los frenos en una pendiente. Marcos iba en su moto. Llevaba el casco. Llevaba el chaleco reflectante. Llevaba todos los cuidados que no fueron suficientes. Sobrevivió. Pero la columna quedó comprometida. 3 vértebras. Rehabilitación larga. Dolorosa. Costosa. Meses sin trabajar. Luego más meses. Luego la incapacidad permanente que llegó en un papel oficial con sello y firma y cambió todo. Valentina dejó la firma de traducción porque el horario no era compatible con los cuidados que Marcos necesitaba. Buscó trabajo flexible. Encontró lo que encontró. Limpieza por horas. Luego por contrato. Luego por contrato fijo en el edificio Torres del Río. Nadie le preguntó sus calificaciones. Nadie le preguntó nada, en realidad. Le preguntaron si podía venir a las 5:30 de la mañana, si tenía cédula, si tenía antecedentes. Le dieron el delantal azul y el carrito, y la lista de pisos asignados, y eso fue todo. Valentina aceptó, porque Marcos necesitaba los medicamentos. Porque el arriendo no esperaba. Porque la vida tiene una forma de volver urgente lo que antes era opcional. Y así pasaron 6 años.
6 años de madrugar, de carrito, de mármol limpio y cristales sin huellas, de escuchar sin que nadie notara que escuchaba, de traducir mentalmente cada conversación en inglés que se filtraba por las puertas de vidrio de las salas de conferencia, de mantener vivo ese músculo del idioma aunque nadie supiera que existía. Había algo en esa práctica silenciosa que la sostenía, una forma de dignidad privada, un espacio interior que el delantal no alcanzaba. Por las noches, después de atender a Marcos, después de preparar la cena y revisar las cuentas y acomodar los medicamentos en el pastillero de la semana, Valentina se sentaba 15 minutos frente a la pequeña televisión del cuarto y veía series en inglés sin subtítulos. Era su ritual, su gimnasio invisible. Los vecinos pensaban que era rara. Ella no les explicaba nada. Marcos sí sabía. Marcos siempre supo. En las noches cuando ella llegaba cansada y él la veía sentarse con el cuaderno donde anotaba palabras nuevas, él le decía lo mismo. Algún día vas a necesitar todo eso, Valen. Guárdalo bien. Valentina le sonreía. No por creerle completamente, sino porque lo amaba y él lo decía con tanta certeza que dolía ignorarlo. La caja de zapatos debajo de la cama, el diploma, la carta del decano, el sobre de plástico. Todo guardado, todo intacto. Todo esperando. En el edificio Torres del Río, Valentina era invisible de la manera más completa. Los abogados del piso 19 no la saludaban. Los analistas financieros del piso 21 la miraban a través de ella. Las secretarias del piso 22 a veces le decían gracias cuando recogía sus vasos, pero nunca su nombre. Rodrigo Altamira jamás había dicho su nombre. Jamás había mirado sus ojos. Para él, ella era el carrito. Era el delantal. Era el ruido suave de ruedas sobre mármol que indicaba que alguien invisible estaba haciendo algo que él no tenía que hacer. Ese era el acuerdo tácito, el que nadie firma pero todos respetan, el que organiza los mundos para que no se rocen. Hasta ese martes, Valentina había escuchado muchas conversaciones en ese edificio. 6 años de conversaciones, contratos, fusiones, despidos, celebraciones, peleas a media voz entre socios, llamadas de teléfono donde los números eran tan grandes que perdían el sentido. Había escuchado todo eso con la misma expresión neutra de siempre, el mismo movimiento del trapo, el mismo carrito. Pero la reunión de ese martes era diferente, porque el error de Rodrigo Altamira no era un error cualquiera. Valentina lo había entendido en el momento en que él pronunció la frase. Una inversión del sujeto en la cláusula de responsabilidad. En lenguaje coloquial, Rodrigo estaba diciéndole al señor Harrison, sin darse cuenta, que Altamira Group asumiría todas las consecuencias de cualquier disputa futura. No la contraparte. Altamira. Firmado ese contrato con esa interpretación, la empresa de Rodrigo quedaba expuesta a una demanda potencial de varios millones de dólares, sin límite temporal, sin posibilidad de apelación bajo ciertos marcos de arbitraje internacional. Era el tipo de error que arruina empresas. Era el tipo de error que los abogados cobran fortunas por prevenir. Era el tipo de error que Valentina Ríos identificó en 8 segundos porque había pasado 4 años de su vida estudiando exactamente eso. Y entonces había una decisión. Una de esas decisiones que se toman en un segundo pero que viven el resto de la vida. Salir por la puerta de servicio y dejar que el mundo siguiera siendo como siempre había sido. O hablar. Valentina había elegido hablar, y ahora estaba de pie con el contrato en las manos, frente a 12 personas que la miraban como si un cuadro en la pared hubiera decidido opinar. La sonrisa de Rodrigo seguía ahí, esa sonrisa de estar absolutamente seguro de que lo que estaba por suceder sería una vergüenza ajena cómoda, una lección breve y humillante sobre por qué cada quien debe permanecer en su lugar. Si eres tan lista, traduce esto. Esas palabras todavía flotaban en el aire de la sala. Valentina miró el contrato una vez más. Respiró, despacio, sin prisa, y empezó. The party of the first part, dijo Valentina, en inglés impecable, con una dicción que no tenía acento de disculpa ni de esfuerzo. Refers to the investing entity as defined in Schedule B, not to the host company. What you said inverts the subject of liability. Under this clause as written, it is the counterpart, not Altamira, who bears consequential damages. What you told Mr. Harrison is the opposite. El señor Harrison se había enderezado en su silla.
Rodrigo Altamira había dejado de sonreír. La sala estaba tan quieta que se escuchaba el aire acondicionado. Valentina colocó el contrato de vuelta sobre la mesa. Con cuidado, sin teatralidad. Lo empujó suavemente hacia el centro. «Disculpen la interrupción», dijo en español, y tomó el carrito. Y empujó hacia la puerta de servicio. Salió antes de que alguien pudiera reaccionar. El pasillo estaba vacío. Olía a desinfectante de pino y a café que alguien había derramado cerca del dispensador. Valentina siguió empujando el carrito. Movimientos normales, pasos normales, como si nada. Por dentro, el corazón le latía con una fuerza desacostumbrada. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que había cruzado una línea. No la línea que separa lo correcto de lo incorrecto. La otra, la invisible, la que separa los mundos para que no se rocen. Lo que no sabía era lo que Rodrigo Altamira haría a continuación. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, mientras ella empujaba el carrito por el pasillo del piso 22, Rodrigo estaba de pie junto a la ventana de la sala de conferencias, mirando hacia la ciudad, con la mandíbula apretada y algo encendiéndose detrás de sus ojos. Algo que no era admiración, algo que era mucho más peligroso. Valentina llegó al cuarto de limpieza, el cuarto pequeño al fondo del pasillo, sin ventana, con un foco de luz blanca, estantes con productos, un lavadero, su bolso colgado en un gancho de metal. Se sentó en el balde plástico que usaba como silla improvisada cuando comía el almuerzo. Las manos le temblaban apenas. Casi nada, solo lo suficiente para notarlo ella misma. Sacó del bolso el emparedado de queso que había preparado esa mañana. Lo desenvolvió del papel aluminio. Mordió. Masticó despacio. Afuera, en algún lugar del piso 22, 12 personas seguían sentadas alrededor de una mesa de vidrio, siguiendo una conversación que había cambiado de forma sin que nadie lo hubiera planeado. Y Rodrigo Altamira seguía junto a la ventana, pensando, calculando. Valentina terminó el emparedado. Dobló el papel aluminio con cuidado. Lo metió al bolso. Tomó el carrito. Salió del cuarto. Seguía habiendo pisos que limpiar. Eso no había cambiado. Todavía. Nadie en el piso 22 olvidó lo que pasó ese martes. Nadie lo mencionó en voz alta tampoco. Esa era la clase de silencio que no es ausencia de ruido. Es presencia de algo que todavía no tiene nombre. Rodrigo Altamira no era un hombre que procesara las cosas en privado. Nunca lo había sido. Tenía 51 años de historia personal que lo confirmaban. Desde la secundaria en el Colegio San Bartolomé hasta las juntas directivas de 3 países, Rodrigo había aprendido una sola respuesta ante la incomodidad: convertirla en espectáculo, hacer del momento incómodo un momento suyo, redirigir la narrativa antes de que alguien más lo hiciera. Era un instinto, casi animal, casi perfecto. Lo que había pasado en la sala de conferencias ese martes lo había golpeado en un lugar que él no sabía que tenía. Un lugar blando, inesperado. El lugar donde vive la imagen que uno tiene de sí mismo cuando nadie está mirando. Una mujer con carrito de limpieza lo había corregido. Frente al señor Harrison, frente a sus propios abogados, frente a los analistas que él mismo había contratado. En inglés perfecto. Rodrigo pasó el resto de esa mañana con la misma expresión de siempre. Firme, controlada. La reunión continuó. El contrato se revisó. El señor Harrison no dijo nada sobre el incidente, aunque sus ojos lo dijeron todo cuando Rodrigo no lo estaba mirando. Los abogados tomaron nota de la corrección en la cláusula 16 sin mencionar quién la había señalado primero. Todo siguió. Todo. Menos algo dentro de Rodrigo. A la 1:30 de la tarde, cuando los últimos invitados salieron del piso 22 y las secretarias recogían los vasos y los blocs de notas con garabatos de reunión importante, Rodrigo llamó a su asistente, Camilo Serrano, 28 años, delgado, eficiente, con esa clase de lealtad que se cultiva cuando alguien te da tu primer trabajo bueno, y tú lo sabes, y no lo olvidas. Camilo, la señora del carrito. ¿Cómo se llama? Camilo lo miró un segundo, solo un segundo. Luego consultó el teléfono. Valentina Ríos, señor. Personal de servicios Altamira. 6 años en el edificio. Rodrigo asintió, despacio, como quien archiva un dato. Tráela a mi oficina. Mañana a las 8. Camilo anotó. No preguntó por qué.
Ese era parte de su trabajo también. No preguntar por qué. Valentina recibió el mensaje ese mismo martes por la tarde, a través de la coordinadora de limpieza, doña Patricia Molina, mujer de 52 años, pelo corto, teñido de castaño oscuro, con la cara de quien ha visto demasiadas cosas en ese edificio, como para sorprenderse de cualquiera. «El señor Altamira la quiere ver mañana temprano», le dijo Patricia, con esa voz plana que no adelanta si la noticia es buena o mala. Valentina no preguntó por qué tampoco. Esa noche, de camino al apartamento de Chapinero, pensó en Marcos, en sus medicamentos, en el arriendo del mes siguiente, en la caja de zapatos debajo de la cama. Pensó en lo que había dicho en esa sala, en el contrato, en la cláusula 16, en la cara de Rodrigo Altamira cuando la sonrisa se le apagó. No tenía miedo, exactamente. Era algo más parecido a la conciencia de haber movido una ficha en un tablero cuyas reglas no había elegido ella. Marcos estaba despierto cuando llegó. Tenía el televisor encendido en un canal de noticias y un libro abierto sobre las piernas. La miró entrar y supo de inmediato que algo había pasado. Lo sabía siempre. Eso no lo había perdido el accidente. «Cuéntame», le dijo. Valentina se sentó a la orilla de la cama. Le contó. Todo. La reunión. El error. El contrato empujado por la mesa. Las palabras en inglés. La cara del hombre. Marcos la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, hubo un silencio de esos que pesan bien, de los que contienen pensamiento real. «¿Y cómo te sentiste?», le preguntó él. Valentina tardó en responder. «Viva», dijo finalmente. «Me sentí viva». Marcos asintió. Tomó su mano. La sostuvo un momento. Entonces fue lo correcto. Valentina no durmió bien esa noche, pero no fue por miedo. Fue por algo más antiguo que el miedo, algo que no recordaba sentir desde hacía mucho tiempo. Expectativa. La oficina de Rodrigo Altamira ocupaba una esquina entera del piso 25. 2 paredes de vidrio. Vista completa de los cerros orientales de Bogotá. Escritorio de madera oscura importada. Silla de cuero negro con mecanismo de ajuste que costaba más que el salario mensual de Valentina. Una fotografía enmarcada con 3 expresidentes de la República en distintos eventos. Un trofeo empresarial de acrílico con el nombre grabado en letras doradas. Todo diseñado para decir lo mismo. Para decir, «Aquí manda alguien». Valentina llegó a las 8:05. Llamó a la puerta. Rodrigo estaba ya sentado detrás del escritorio. Traje negro ese miércoles. Camisa blanca, sin corbata. Primera vez que Valentina lo veía sin corbata. Era un detalle extraño, como si quisiera parecer más informal, como si quisiera que la conversación no pareciera lo que iba a ser. «Siéntese», dijo él. Valentina se sentó. Espalda recta, manos sobre las piernas. El delantal azul. La liga de tela en el cabello. Rodrigo la estudió un momento, con más atención que ayer, como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Dónde estudió inglés?» «Universidad del Valle», dijo Valentina. «Facultad de Lenguas Extranjeras. Licenciatura en Traducción con énfasis en documentos jurídicos y comerciales». Rodrigo no pestañeó. «¿Cuándo?» «Me gradué en el 2003. ¿Y lleva 6 años limpiando pisos?» No había crueldad explícita en la pregunta. Era algo peor. Era curiosidad genuina. La clase de curiosidad que trata a una persona como un fenómeno difícil de explicar. Valentina lo miró directo. «Llevo 6 años haciendo lo que había disponible, señor Altamira». Rodrigo tamborileó los dedos sobre el escritorio. 1 vez. 2 veces. Miró hacia los cerros un momento. «¿Sabe lo que habría pasado si yo hubiera firmado ese contrato con la interpretación que leí ayer?» «Sí». «¿Cuánto?» «Depende de la disputa. Pero la exposición potencial bajo ese marco de arbitraje podía superar los $4 millones sin límite temporal». Rodrigo no respondió de inmediato. Valentina esperó. «¿Por qué habló?», preguntó él finalmente. Voz más baja, más genuina, como si la pregunta le costara algo. Valentina consideró la respuesta. La verdad tenía varias capas. Podía dar la capa de arriba, la más fácil, la más segura, o podía dar la que era real, porque era un error que podía hacerle daño, dijo. Y yo lo vi. Y si uno ve algo así y no dice nada, ¿para qué sirven los ojos? Rodrigo la miró. Largo. Con algo que Valentina no supo clasificar todavía. Luego asintió. Despacio,
Muy bien, dijo. Y ese fue el final de la reunión. Valentina regresó al pasillo, al carrito, al piso 22. Siguió siendo el mismo miércoles. Lo que Valentina no sabía era lo que Rodrigo hizo después de que ella cerró la puerta de su oficina. Llamó a su abogado corporativo, Dr. Ernesto Palacios Vega. 20 años trabajando para Altamira Group. Conocía los contratos de la empresa mejor que nadie. Conocía también a Rodrigo mejor que nadie. Ernesto, necesito que revises el expediente de personal de una empleada de servicios, Valentina Ríos. Hubo una pausa al otro lado. ¿Puedo preguntar el motivo? Por ahora no. Otra pausa. Palacios conocía esa voz. Era la voz que Rodrigo usaba cuando ya había tomado una decisión y solo necesitaba que alguien ejecutara. En el transcurso del día, dijo el abogado. Rodrigo colgó. Se quedó mirando los cerros. Había algo que él no le había dicho a Valentina en esa reunión. Algo que no le diría todavía. Algo que estaba acomodando en su cabeza, con la misma precisión con que había construido todo lo demás en su vida. Rodrigo Altamira no era únicamente un hombre de negocios. Era, sobre todas las cosas, un hombre que no toleraba quedar en deuda con nadie, ni financiera ni moralmente. La sensación de deber algo, de que alguien había visto su error y lo había corregido, y ahora ese alguien caminaba por su edificio con un carrito de limpieza, le resultaba insoportable de una manera que él no sabía bien cómo nombrar. Pero había algo más. Algo que era anterior al orgullo herido. Altamira Group estaba negociando en ese momento la expansión a 3 mercados nuevos: Lima, Santiago, Ciudad de México. 3 contratos con componentes internacionales, cláusulas en inglés, arbitraje en cortes de Nueva York y Londres. El mismo tipo de documentación donde un error de traducción o interpretación podía costar todo. Y él acababa de descubrir que en su propio edificio, empujando un carrito por el piso 22, había alguien que podía leer esos documentos mejor que cualquiera de sus abogados actuales. Eso era irónico. Eso era, también, una oportunidad. Rodrigo era demasiado hábil para no verlo. Lo que aún no había decidido era si la oportunidad era para Valentina o para él. La semana siguiente comenzó con un silencio diferente en el piso 22. Valentina lo notó desde el primer día. Una calidad distinta en el aire. Los analistas la miraban ahora. Solo un segundo. Solo de reojo. Pero la miraban. Las secretarias le decían buenos días con una pequeña pausa antes del buenos que antes no existía. Como si el saludo necesitara un instante adicional para ajustarse al nuevo orden de las cosas. Doña Patricia Molina la llamó el lunes a media mañana. Valentina, ¿puedo preguntarle algo? Claro, doña Pati. ¿Qué fue lo que dijo usted en esa sala la semana pasada? Porque aquí hay un rumor que no para. Valentina sonrió apenas. Corregí una traducción, doña Pati. La coordinadora la miró un momento con esos ojos de quien ha visto demasiadas cosas. Cuídese, le dijo. Sin más. Valentina entendió el consejo. Lo guardó. El martes de esa segunda semana, Camilo Serrano apareció en el pasillo del piso 22 a las 11 de la mañana. Buscó a Valentina con la vista. Cuando la encontró, se acercó con esa eficiencia de asistente entrenado que no pierde tiempo en preámbulos. El señor Altamira la necesita esta tarde, a las 4. Sala de reuniones pequeña, piso 25. Valentina asintió. Camilo se fue. Valentina siguió limpiando el cristal de la ventana que daba al norte de la ciudad. Movimientos circulares, el trapo húmedo, el olor a limpiador de vidrio con aroma a limón. A las 4 en punto, estaba frente a la puerta de la sala pequeña del piso 25. Adentro estaban Rodrigo Altamira y el doctor Palacios, el abogado corporativo. Hombre de 60 años, pelo blanco, lentes de marco fino, la clase de presencia académica que hace que los cuartos parezcan más serios. Sobre la mesa había una carpeta. Documentos. Varios documentos. Siéntese, señora Ríos, dijo el doctor Palacios. Valentina se sentó. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana. La misma posición de los cerros. Su posición de pensar. Le hemos revisado el expediente, comenzó Palacios. Credenciales verificadas. Universidad del Valle. Licenciatura con honores. 2003. Registros del Ministerio de Educación. Todo en orden. Valentina no respondió. Esperó. Le vamos a ofrecer una reubicación, dijo Rodrigo desde la ventana.
sin girarse todavía. Un contrato de servicios de traducción y revisión documental. Temporal primero. Con posibilidad de fijo, dependiendo del desempeño. Silencio. Valentina miró la carpeta sobre la mesa. Miró al doctor Palacios. Luego miró la espalda de Rodrigo frente a la ventana. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó ella. Ahí se giró Rodrigo. La miró. Los mismos que revisó la semana pasada. Contratos de expansión internacional. Cláusulas de arbitraje. Documentación bilingüe para los proyectos en Lima, Santiago y Ciudad de México. Valentina procesó. Despacio. Con esa calma que venía de 6 años de aprender que las decisiones apresuradas en ese edificio rara vez salían bien. ¿Y mi puesto actual? Reemplazado. Alguien más toma el piso 22. ¿El salario? Palacios abrió la carpeta. Deslizó una hoja hacia ella. Un número en la parte superior. Valentina lo leyó. No mostró reacción. Pero el número era 4 veces su salario actual. Más prestaciones de ley. Más un bono por proyecto terminado. Era un número que cambiaba cosas. Que cambiaba medicamentos y arriendo y la cara que Marcos pondría cuando lo supiera. Era un número que también podía ser una trampa. Valentina no era ingenua. 6 años en ese edificio le habían enseñado que las ofertas que llegan de repente tienen condiciones que no siempre están escritas en el papel. ¿Puedo leer el contrato completo antes de firmar? Palacios asintió. Era lo que esperaba. Era lo que un abogado espera cuando alguien sabe lo que hace. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tengo? 48 horas. Rodrigo seguía mirándola. Con esa expresión que Valentina seguía sin poder clasificar completamente. No era admisión. No era generosidad. Era algo más calculado que eso. Algo que tenía la forma de una decisión de negocios vestida con la ropa de un gesto humano. Valentina tomó la carpeta. Gracias, señor Altamira. Y salió. El contrato tenía 19 páginas. Valentina lo leyó esa noche en la mesa del comedor del apartamento de Chapinero. Marcos dormía. La luz amarilla de la cocina sobre las hojas. Un lápiz en la mano. Marcando. Subrayando. Anotando en el margen con letra pequeña y precisa. Página 1. Partes contratantes. Objeto del contrato. Duración inicial. 6 meses con renovación automática sujeta a evaluación de desempeño. Página 4. Cláusula de exclusividad. Prohibición de prestar servicios similares a otras empresas durante la vigencia del contrato y 12 meses posteriores. Valentina subrayó eso. Lo anotó. Página 7. Derechos sobre el trabajo producido. Todos los documentos traducidos o revisados serían propiedad exclusiva de Altamira Group. Valentina no podría citar, referenciar ni utilizar el trabajo en ningún portafolio externo sin autorización escrita. Subrayó eso también. Página 11. Cláusula de confidencialidad. Amplia. Casi demasiado amplia. Cubría no solo los documentos, sino cualquier información obtenida en el ejercicio de las funciones, sin límite temporal después de la terminación del contrato. Página 15. Causales de terminación unilateral por parte de la empresa. Larga lista. Incluía, entre otras cosas, conducta que afecte la imagen o reputación de Altamira Group, a juicio exclusivo de la Dirección General. A juicio exclusivo de la Dirección General. Valentina leyó esa frase 3 veces. La anotó en el margen con un signo de interrogación, y debajo del signo de interrogación escribió 2 palabras. ¿Quién decide? A la 1 de la mañana terminó la lectura. Cerró la carpeta. Se quedó un momento mirando el techo del comedor. Ese techo con una mancha de humedad en la esquina izquierda que llevaba 2 años ahí y que el arrendador prometía arreglar cada 3 meses. El contrato era real. El salario era real. La oportunidad, en su superficie, era real. Pero había una arquitectura debajo de esa superficie. Una arquitectura diseñada por alguien que era muy bueno construyendo estructuras donde él siempre tenía la salida y el otro siempre tenía la puerta cerrada. Valentina lo sabía. Y aún así, el número en la parte superior de esa hoja, los medicamentos de Marcos, el arriendo, la caja de zapatos debajo de la cama con el diploma y la carta del decano. 4 veces su salario actual. Una vez en la vida. Eso era lo que decía la gente cuando aparecía algo así. Una vez en la vida. Valentina apagó la luz de la cocina y fue a la cama. No había tomado una decisión todavía.
Pero en el fondo de algo que era anterior al pensamiento consciente, algo ya se había movido. Fue en ese momento exacto que Valentina Ríos recibió una visita que no esperaba. No en su apartamento, no esa noche, al día siguiente, miércoles, a las 2:30 de la tarde, en el cuarto de limpieza del piso 22. Ella estaba acomodando los productos en el estante de la izquierda, cuando escuchó el golpe suave en la puerta entreabierta. Un golpe diferente al de Patricia Molina, diferente al de Camilo Serrano. Giró la cabeza. El hombre en la puerta tenía unos 65 años, cabello completamente blanco, lentes de marco oscuro. Un traje que no era el traje de los abogados jóvenes del edificio. Era el traje de alguien que ya no necesita demostrar nada con la ropa. Lo había visto antes, de lejos, en el pasillo del piso 24, rara vez en el 22. No sabía su nombre. ¿Usted es Valentina Ríos?, preguntó el hombre. Voz pausada, educada. El tipo de voz que no tiene prisa porque nunca ha necesitado tenerla. Sí. Me llamo Guillermo Echeverría. Hizo una pausa breve. Fui socio fundador de Altamira Group. Valentina no dijo nada. Esperó. Guillermo Echeverría miró el pasillo un segundo, hacia los dos lados. Luego entró al cuarto de limpieza y cerró la puerta detrás de él. El cuarto era pequeño. Con 2 personas adentro era casi incómodo, pero Echeverría no pareció notarlo. Se apoyó levemente contra el estante opuesto. La miró con atención real, con la clase de atención que reconoce lo que hay detrás de un delantal sin necesitar que nadie lo explique. Sé lo que pasó en la sala de conferencias la semana pasada, dijo, y sé lo que Rodrigo le ofreció ayer. Valentina no preguntó cómo lo sabía. En un edificio como ese, las paredes tenían oídos de todos los tamaños. ¿Leyó el contrato?, preguntó Echeverría. Completo. ¿Y la cláusula 16 bis? Valentina frunció el ceño. No hay cláusula 16 bis en el documento que me entregaron. Echeverría asintió, como confirmando algo que ya sabía. No, no la hay. Hizo una pausa. Pero debería haberla, y no está porque alguien la quitó. Silencio. La bombilla del techo parpadeó levemente. Una vez. Luego siguió encendida. ¿Qué decía esa cláusula?, preguntó Valentina despacio. Guillermo Echeverría la miró, con esa calma de quien sabe que lo que está a punto de decir va a cambiar el peso del cuarto. Decía quién era el verdadero dueño de los contratos que usted va a revisar, dijo. Los contratos de Lima, Santiago y Ciudad de México. Porque esos contratos, señora Ríos, no son nuevos, son míos. Los firmé yo hace 12 años. Y Rodrigo los está usando para una expansión que nunca autorizó la Junta. Una expansión que viola el acuerdo de socios originales. Un acuerdo que, si alguien con conocimiento jurídico suficiente lo revisara en este momento, podría detener todo. Valentina lo miró, sin parpadear. ¿Por qué me cuenta esto a mí? Echeverría soltó un suspiro breve, casi imperceptible. Porque necesito a alguien que pueda leer lo que hay en esos documentos, dijo. Alguien que esté adentro, alguien que entienda inglés jurídico a ese nivel. Alguien a quien Rodrigo no esté mirando como una amenaza todavía. Pausa. Todavía, repitió. Valentina procesó cada palabra, cada implicación. La velocidad de su mente trabajando detrás de esa expresión tranquila, que era su armadura más efectiva. ¿Y si firmo el contrato de Rodrigo primero?, preguntó. Entonces está atada por la cláusula de exclusividad y la de confidencialidad, dijo Echeverría. No puede hacer nada sin su autorización. No puede hablar. No puede mostrar nada. No puede ayudar a nadie. Ni siquiera a sí misma. La bomba quedó flotando en el aire del cuarto pequeño. Valentina entendió. El plazo de 48 horas. El contrato de Rodrigo. La oferta generosa. El salario 4 veces mayor. No era solo una oportunidad. Era una jaula con decoración muy bonita. Y ella tenía menos de 24 horas para decidir si entraba o no. Echeverría se separó del estante. Fue hacia la puerta. La abrió apenas. Miró el pasillo. Luego la miró una vez más. Tengo los documentos originales del acuerdo de socios, dijo. Los de hace 12 años, con todas las firmas, con todas las cláusulas completas, incluida la 16 bis. Si usted revisa esos documentos antes de firmar nada, sabrá exactamente en qué está entrando, y exactamente qué tiene el poder de hacer. Valentina lo miró. ¿Dónde están esos documentos?
Guillermo Echeverría metió la mano al bolsillo interior del saco. Sacó una tarjeta, blanca, con solo un número de teléfono, sin nombre, sin logo, sin nada más. La puso sobre el estante, al lado del frasco de desinfectante. «Llame antes de las 6 de esta tarde», dijo. «Después de las 6, la oferta de Rodrigo vence y el momento pasa». Y salió. La puerta quedó entreabierta. El cuarto de limpieza quedó en silencio. La tarjeta blanca sobre el estante. El número. El frasco de desinfectante a su lado. La bombilla parpadeando una vez más. Valentina la miró, sin tocarla todavía. Afuera, en el pasillo del piso 22, el carrito de limpieza seguía donde lo había dejado. Ruedas de plástico sobre mármol pulido. Esperando. El reloj de la pared del pasillo marcaba las 2:47 de la tarde. 3 horas con 13 minutos. Y una decisión que nadie, excepto ella, podía tomar. Lo que Valentina no sabía todavía, lo que nadie en ese edificio sabía todavía, era que Rodrigo Altamira había convocado esa misma tarde una reunión de emergencia en el piso 25, sin invitación a Guillermo Echeverría, sin invitación a los socios menores, solo con sus abogados más cercanos, solo con Palacios, solo con 2 personas más cuyos nombres no estaban en ninguna placa del edificio. Y sobre la mesa de esa reunión había una sola hoja, una hoja con el nombre de Guillermo Echeverría arriba, con un plan abajo, con una fecha al centro. La fecha era 4 días después, y el plan tenía exactamente la arquitectura de algo que no se puede deshacer una vez que empieza. Valentina estaba en el cuarto de limpieza con la tarjeta blanca en el estante. Rodrigo estaba en el piso 25 con una hoja sobre la mesa, y el reloj seguía. 2:48. 2:49. Valentina tomó la tarjeta. No lo pensó más. La guardó en el bolsillo del delantal con un gesto mínimo, casi invisible, como quien recoge una moneda del suelo. Salió del cuarto. Tomó el carrito. Siguió limpiando el pasillo del piso 22, como si el mundo no acabara de girar 3 grados sobre su eje. A las 3:15, entró al baño de empleadas del piso 18. El único piso donde las cámaras de seguridad tenían un ángulo muerto que ella había descubierto hace 4 años, cuando alguien olvidó ajustar el soporte después de un cambio de instalación. Lo sabía porque había limpiado ese soporte ella misma. Cerró el seguro. Sacó el celular. El mismo celular de pantalla rajada con protector de goma verde que Marcos le había regalado el año anterior. Marcó el número de la tarjeta. 3 tonos. 4. Aló. Voz diferente a la de Echeverría. Una mujer. Voz profesional. Sin calidez innecesaria. Llamó desde el edificio, dijo la voz. No era pregunta. Sí. Necesitamos una dirección. Anote. Valentina anotó en la palma de la mano izquierda. Calle 72 con carrera 9ª. Oficina 304. Nombre en el directorio. Consultoría EG Asociados. ¿Cuándo puede venir? Esta tarde, después de las 5. Esperamos hasta las 6:30. Después de eso, la carpeta se mueve a otro lugar. Entendido. Colgó. Borró el registro de llamada. Salió del baño. Siguió limpiando. El carrito sobre el mármol. Las ruedas girando. El pasillo del piso 18 devolviéndole su propio reflejo borroso en el suelo recién encerado. A las 4:55, Valentina entregó el carrito a la bodega. Firmó la hoja de turno con letra normal. Le dijo buenas tardes a doña Patricia Molina sin inflexión adicional. Tomó el bolso del gancho de metal. Bajó por el ascensor de empleados. Salió por la puerta lateral del edificio que daba a la calle 47. El aire de Bogotá a esa hora. Frío con humedad. El olor de la ciudad mezclado con diésel y arepas de una fritanga de la esquina. Caminó rápido. No corrió. Nunca corría. Correr llama la atención y la atención era lo que menos necesitaba en ese momento. La oficina 304 de la calle 72 no tenía el aspecto de un lugar importante. Eso era parte del diseño. Escritorios funcionales, estantes con carpetas ordenadas por año, una impresora que zumbaba, una asistente joven con el pelo recogido que no levantó la vista del computador cuando Valentina entró. Solo dijo, tercer cubículo a la izquierda, sin preguntar su nombre. El tercer cubículo a la izquierda tenía una mesa, 2 sillas y una lámpara de escritorio con luz cálida. Guillermo Echeverría ya estaba sentado, y junto a él, una mujer de unos 50 años, cabello negro liso con canas en las sienes,
traje gris oscuro, gafas de montura plateada, una carpeta gruesa sobre la mesa frente a ella, abierta. Valentina Ríos, dijo la mujer, como confirmación. Soy la doctora Isabel Fonseca, abogada, especialista en derecho societario y disputas de propiedad corporativa. Le tendió la mano. Valentina la estrechó. Se sentó. Tiene poco tiempo, dijo Fonseca, sin prólogo. Le voy a mostrar qué hay aquí, y usted decide. Abrió la carpeta. Documentos con papel notarial, años en el borde, firmas, sellos. El acuerdo de socios fundadores de Altamira Group. 12 años de antigüedad. 13 páginas. Valentina empezó a leer. Fonseca no la apuró. Echeverría tampoco. 5 minutos. 8. Valentina levantó la vista en la página 4. El voto de los socios fundadores es vinculante para cualquier expansión que supere el 15% del capital social. Leyó en voz alta. Artículo 9, numeral 3. Fonseca asintió. ¿Y los contratos de Lima, Santiago y Ciudad de México superan ese umbral? En conjunto representan el 42% del capital proyectado, dijo Echeverría. Primera vez que hablaba desde que ella entró. Rodrigo los está ejecutando sin convocatoria de junta, sin votación, sin acta. Valentina continuó leyendo. Página 8. La cláusula 16 bis. Estaba ahí, en el original, completa. Decía exactamente lo que Echeverría había descrito en el cuarto de limpieza y algo más. Decía que en caso de expansión internacional no autorizada, los contratos derivados podían ser impugnados ante la Superintendencia de Sociedades en un plazo de 90 días desde la firma de cada documento. Valentina terminó la página. Miró a Fonseca. ¿Cuándo firma Rodrigo los contratos de expansión? La abogada abrió otro documento. Una cronología. El de Lima, en 16 días.